Hay heridas que no se ven, pero que duelen como si fueran nuevas. Bienvenidos a las Crónicas de Guerra, un espacio donde hablamos sin máscaras, donde la locura, el dolor y la esperanza se sientan en la misma mesa. En este episodio nos preguntamos algo que muchos evitan. ¿A quién le cuentas tus traumas? Para esto nos acompaña Francisco Javier Silva, licenciado en Psicología, en Filosofía y terapeuta, pero sobre todo, un guerrero de 18 años en Alcohólicos Anónimos. En este podcast nos va a ayudar a entender cómo se conectan la mente, el cuerpo y el alma. Y por qué no todo se cura con hablar, pero tampoco se sana callado. Porque todos tenemos algo que contar. Todos vivimos una guerra. Bienvenidos a las Crónicas. Vamos a darle. Ahora sí, mi querido amigo Franco, otra vez licenciado en Psicología. Ahí nos quedamos. Así es, sí. Soy licenciado en Psicología, tengo la especialidad de una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por CECIP, y también soy licenciado en Filosofía y Letras, que hoy actualmente ya se conoce como licenciado en Filosofía. Entonces, en grado de estudios, hasta ahí voy, hasta la maestría y las 2 licenciaturas, y pues ya tengo 18 años dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, yo creo que ese es el plus, el programa y pues lo que se ha estudiado, ¿vale? Y pues lógicamente, pues entre ciertos colegas hemos trabajado con psicólogos de Argentina, de España, hemos hecho algunos proyectos fuera, en el extranjero, y pues que tiene que ver con esto de la salud mental, ¿no? Actualmente estoy trabajando con unos colegas españoles y argentinos sobre esta cuestión de la salud mental, de la logoterapia, desde Viktor Frankl, de la psicología analítica y profunda desde Carl Gustav Jung, entre otros temas interesantes. Y bueno, eso así a grandes rasgos, pues eso soy yo, ¿vale? ¿Pero qué tal? Adelante, mi... ¿Te sabes la familia Burrón? No, ¿verdad? Ya te gané. Me da mucho gusto tenerte aquí, mi querido hermano. Mira, vamos a empezar con unas preguntas, porque es interesante para mí tener a un profesional de la salud real, titulado, con cédula, porque aquí se da mucho que los psicólogos se presentan como psicólogos y no tienen ni título y mucho menos cédula, ¿no? Así es. Pero me da mucho gusto tener esta oportunidad, amigo, y me gustaría entrar de lleno. Sí tenemos el plus de que conoces el programa de recuperación. Eso es potencialmente sano para poder confiar en un psicólogo. Y me voy a explicar. Porque alguien como nosotros, testarudos, que nos aferramos al programa, lo queremos adorar, lo fanatizamos. Pobre de aquel güey que diga algo en contra de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque ese es un programa que ha salvado millones de vidas y por eso merece ser defendido por un pobre animal que no supo conducirse en la vida, que sobre lo plano se tropezaba y ahora resulta que va a ser el guardián, ¿no? Del programa de recuperación. Pero llega un momento al día de hoy en donde nos encontramos en una situación, sobre todo en redes sociales, en donde algunos de los psicólogos que se encuentran trabajando el programa nos menosprecian. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con el tema de que nos llamen padrinos, ¿no? Pero una realidad que es una forma jerárquica de darle figura a una autoridad dentro de la agrupación. Pero muchos de ellos se burlan. Tuve la oportunidad de participar en un live hace poco que me regañaron mucho por meterme a ese tipo de lives, en donde platicaban del tema del niño interior. Y yo les hice una participación de mi opinión,
¿no? Le dije, si vamos a trabajar el niño interior, yo prefiero trabajar heridas del alma. ¿Por qué? Porque voy a perder más tiempo en el niño interior y luego brincando heridas del alma para luego brincar a deseos naturales y luego brincarme a defectos de carácter. Entonces me voy a aventar mucho tiempo para poder empezar un inventario, cuando puedo ir sobre la marcha, ir estructurando este avance. Pero se subió un psicólogo que habló del programa de AA. Yo honestamente, sabes que no procuramos no entrar en controversias, y eso hice, evité la controversia, di mi opinión y me bajé del foro. No por cobardía, simplemente por no entrar en una discusión estéril, porque además yo estaba en sus terrenos. Ellos eran 5 psicólogos, yo era solo uno, como digamos representante del programa, ¿no? Pero en ese traían un desmadre de dudas y rebotaban entre la ira, la avaricia, la gula, la pereza, andaban para arriba y para abajo, y que si el abandono, y que si la injusticia, y que entonces el niño que abraza lo que, míralo, aquí está, abrázalo, agárralo con amor, arrúllalo al bebé, y yo decía, no mames, güey, a mí no siento que eso me funcione. Tal vez para alguien sí, pero para alguien que trabaja en el programa de Alcohólicos Anónimos es complicado que lo acepte. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos empezar un podcast con el psicólogo padrino o el padrinólogo, no sé cómo chingados decirle? ¿Cómo podemos empezar? Y tengo una pregunta, padrino. Todos los que defienden el programa de recuperación dicen que el programa es 100% espiritual. ¿Es correcto? Mi pregunta aquí es para ti directamente, padrino. Perdón, ¿cómo prefieres, licenciado o Franco solo? Franco, nada más, Franco. A ver, mi querido Franco, ¿qué preferirías? ¿Psicología o espiritualidad? ¿Quién sana al alcohólico emocional? Esas serían las preguntas, para Ok, yo empezar. creo que lo primero hay que definir qué entendemos por espiritualidad. Sí, desde la perspectiva psicológica, sabemos que el programa de AA, sus atisbos, sus inicios, lo colocaron la cuestión médica. Sí, los médicos, los psiquiatras, Carl Gustav Jung, el doctor Duncan William Silver, el doctor Harry Tabot, ¿quién más? Jenny Kell, entre otros, ¿no? Entonces, desde ahí partimos que el programa de AA tiene mucho que ver con la psiquiatría, la psicología, en esta onda, el área de la salud mental, ¿sí? Entonces, ese es por el primer punto. El segundo punto, espiritualidad. Híjole, ¿sí sabías que la palabra espiritualidad ya está muy, pero muy eh, baja de significado, ha perdido mucho significado, ha entrado en una cuestión muy trillada, la cuestión de la espiritualidad, y más dentro de un programa? Porque primero debemos de definir y no confundir que espiritualidad tiene que ver con la cuestión de religiosidad. Son dos cosas totalmente distintas, totalmente diferentes. Espiritualidad, una persona que es espiritual es una persona que lleva la fe a la acción. Primer punto, ¿eh? Si una persona espiritual no es aquella que se hinca y está esperando que un poder superior o que algo baje del cielo, ¿sí? Le ilumine la cabeza, la mente, el psiquismo, ¿sí? Se apiade del alma, enganche con el espíritu y conectes con el ser. No. Una persona espiritual tiene más que ver con aquella que tiene la capacidad de corregir. Corregir, se puede decir así, corregir un juicio malsano. Corregir un juicio malsano. ¿Sí? Una persona espiritual tiene que ver con la capacidad de corrección de mente.
con saber sentir, porque fíjate, déjame decirte algo. Hablando de este tema, de manera simbólica, el ser humano vive anestesiado. Se anestesia por medio de la tecnología, se anestesia por medio de la televisión, por medio de la radio, la política, la religión, cierto sistema educativo, entre otras cosas, ¿no? Ya lo decía Platón en su libro La República, a final del libro 6 e inicios del libro 7, con la alegoría del mito de la caverna, nos mencionaba que pues, los seres humanos vivíamos en un mundo de las ideas, en sombras, en conceptos relativistas, subjetivistas, y que creíamos que eso era la realidad. A esa época, a esta, no estamos tan alejados, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué cura? ¿No? ¿Qué cura? ¿La perspectiva psicológica o el programa de Alcohólicos Anónimos? Yo diría, y esta es una opinión que puede ser debatida, yo opino que los dos, ¿sí? Los dos, porque el programa va de la mano de la psicología, ¿sí? Entonces, el programa actualmente se podría decir que echa herramientas de la psicología. Ya lo decía el psicólogo William James, el programa AA es un programa pragmático, era un psicólogo empírico radical, ¿no? que tenía que estar siempre experimentando, ¿sí? Pues toda la cuestión teórica, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo hablar de, de qué es la muerte si yo no he experimentado estar a punto de morirme. ¿Sí? Tengo que experimentar eso para hablar de una experiencia espiritual, vital, transformadora, como lo decía Carl Gustav Jung, ¿no? Entonces, por ahí va este asunto, Hay ¿no? una Entonces, parte, perdón, adelante. hay una parte que, digo, obviamente en las agrupaciones se escucha mucho, ¿no? La fe sin obras es fe muerta. Básicamente es con lo que empezaste el tema de espiritualidad. Yo creo que, vaya, el programa yo lo considero algo muy, muy grande, ¿no? Demasiado. Cada que lo lees, bueno, los que nos gusta leerlo, cada que lo leemos encontramos algo nuevo para buscarle una interpretación o nos causan una curiosidad nueva. ¿Tú crees como psicólogo? Esta pregunta va al psicólogo. ¿Tú crees que nos faltan como tal herramientas para profundizar en esto exactamente como lo mencionas? O sea, al programa de AA, ¿crees que le faltan herramientas o es directamente la agrupación? Mira, yo creo que herramientas no, porque en sus 36 principios se engloba todo, religión, psiquiatría, psicología, medicina, todo. En sus 36 principios del programa AA. Herramientas están las herramientas. Están las herramientas. Yo creo que sería más como la autonomía de un grupo lleva a cabo, ¿sí? el programa como tal. ¿Sí? Entonces, el programa sirve, el programa funciona. Obviamente funciona y sirve, pero todo depende de uno. Todo depende de la individualidad, de cómo tú practiques los 12 pasos, de cómo tú practiques las 12 tradiciones, de cómo hagas mella esa teoría en la vida cotidiana. Y pues claro, claro que sirve para cambiar, claro que funciona, claro que hay un trabajo de metanoia, hay un trabajo de transformación. Ahorita escuchaba, bueno, leía, perdón,
la cuestión de las codependencias, del apego emocional. Claro que se puede trabajar el apego emocional y la codependencia con el programa. Ahí están las herramientas, están las llaves, está el factor que se llama recurso. Pero ¿qué es lo que hace falta, mi querido Alex? Voluntad. Si no hay voluntad, no hay acción. Pero la voluntad también tiene mucho que ver con la capacidad que tienes para poder cambiar, que este es el estado de metanoia, metanoia como transformación. Ejemplo, me pueden anexar porque no quiero cambiar, no quiero modificar mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de actuar, y termino internado en una clínica o en un anexo. ¿Por qué no hay esa rehabilitación? Porque generalmente en las clínicas y en los grupos lo único que se hace es contención. Hay una contención, mi querido Alex. ¿Qué es contener? ¿Qué es contener la enfermedad? Pues sí, hay juntas de estudio, puede haber alguna charla que va a dar un psicólogo, un psiquiatra, pero ojo con lo que voy a decir, pero no basta con una charla teórica, no basta con una junta de estudio. ¿Qué es lo que se necesita para hacer cambiar y modificar radicalmente la manera de pensar de un adicto? Porque hay personas que salen de una agrupación y vuelven a recaer, o hay personas que salen de la agrupación, ya no recaen, pero siguen siendo neuróticos, siguen viendo los defectos de los demás, no se soportan a sí mismos, son histéricos, insatisfechos, codependientes, apegados, mentirosos, mitómanos, con el ego hasta arriba, soberbios, vanidosos, egóticos, ególatras, egónimos, de todo. De todo. O ¿Qué sea, es lo que te está...? Sí, dime. perdón que te interrumpa. El punto que ahorita me retumbó mucho, y es una verdad, porque yo sí responsabilizo al padrino totalmente. O sea, el programa, por supuesto que no tiene nada de malo, jamás. La interpretación. Básicamente es entender que, híjole, la sobriedad sin terapia es estar aguantando nada más. Esa contención. Pero, pero Alex, la pregunta es, ¿quién tiene sobriedad? Ahorita mencionabas de la interpretación. No podemos decir que tu interpretación es mejor que mi interpretación, porque la Exactamente. interpretación cae en un error de subjetividad. Hace rato algo que mencionábamos. O sea, puedes tener todo el conocimiento por memoria, pero yo no creo que por aprendizaje. Porque es muy fácil aventar. En el libro de Baldor nos explica el álgebra, bla, bla, bla. Sí, es muy fácil decirlo. Lo puedes aprender de memoria. Aplícalo en la vida. ¿Cómo funciona? Tengo un terreno hexagonal. Dime cómo tengo que hacerle para bardearlo. ¿Cuánto necesito de madera? ¿Cuánto necesito de alambre? ¿Cuándo? O sea, esa es la parte, que el ejemplo que quiero tomar. Porque, por supuesto, el alcohólico, el que tiene problemas con las emociones y todo lo que le tiene miedo es al dolor. No quiere sentir dolor. Ujú. Está casado con la idea de que prefiere huir que sentir el dolor. Por eso pierden las relaciones. Por eso tienen miedo a enfrentar a la pareja. El programa sí te dice, hay una parte bien bonita que a mí, yo tuve la oportunidad de conocer a Sergio, de Mensaje del Cora, ya te lo recomendé un día. Eh, este es un carnal que me encanta cómo tiene la interpretación del programa. Hay cosas que a veces no le entiendo, y yo lo he dicho abiertamente, a veces no le entiendo, pero me gusta mucho cómo lo interpreta. Pero él me dio un ejemplo, porque un día yo le pregunté, oye Sergio, ¿en qué parte habla específicamente de las relaciones de pareja entre dos doble A's dentro de una agrupación? Y él me dijo, sí, mira, habla en el 12.º paso, así, en caliente. En el 12.º paso, tal, 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 lo vas a encontrar, el párrafo tal, habla de esto, y me empezó a explicar. De cierta forma ya lo sabía. Estaba buscando la chida, yo.
Entonces, cuando me empieza a explicar esta parte, al ver su interpretación, me di cuenta por qué su grupo se mantiene ya con más de 20 años, que era lo que yo te decía. No era el programa, es la agrupación. No es el programa, es como lo está interpretando el padrino, o en este caso el ahijado que se va a convertir en padrino. En el ser humano es igual. Decían mis carnalas, es que el tema de la codependencia, yo creo que el tema de la codependencia sí se va a ir desmenuzando, pero sí lo puede ver Alcohólicos Anónimos. Yo creo que sí, pero no con el título de codependencia, ¿no? Creo que va a ser cuarto paso y empezar a trabajar. Hoy la conocemos como heridas del alma y esa parte, pero creo que vamos a ir por heridas del alma, después vamos a ir por instintos o deseos y después nos vamos a ir a los defectos. Así lo vamos a ir encontrando, ¿no? Y lo vamos a ir desmenuzando en un cerco. Pero tú decías algo ahorita, mi hermano, algo muy interesante. Dependiendo de las características de la persona, va a ser cómo va a ejecutar en la vida. Tú puedes saber todo, pero no tienes trascendencia, ¿no? No te puedo hablar de la muerte porque no he muerto, ¿no? Y ni he estado cerca de la muerte ni he regresado. Ya una vez habíamos platicado tú y yo, llegando a la conclusión que la muerte es trascendencia, ¿no? Y para trascender pues es algo complicado, ¿no? Pero muchos alcohólicos tratamos de ponerle la parte romántica y decir es que yo ya estuve muerto en vida en mi enfermedad. Y puede ser que sí, de alguna forma, pero no necesariamente es la interpretación correcta. Yo quería irnos adentrando, irle dando figura a esta parte. O sea, sí, ya me queda claro que sobriedad, digo, yo siempre he dicho, sobriedad no está tan lejos, no es algo tan lejano, de hecho es algo muy en corto, pero yo creo que no es algo permanente. Yo creo que es de momentos. ¿Por qué? Pues porque eres humano, la vas a cagar, invariablemente te vas a equivocar. Tal vez tus errores ya no tengan consecuencias tan graves, que tu salud se vea en riesgo, la salud de alguien más, sí, pero vas a seguir equivocando. En alguna parte dice que todo esto tiene que ser a prueba y error. Pero yo te quería preguntar esta parte. Y me iba a brincar, que iba a hacer otra pregunta, pero me la va a brincar porque ya creo que ya ahorita ya no es importante. Decíamos que psicología o espiritualidad, ¿no? ¿Quién sana más al alcohólico emocional? Digamos, ¿hasta qué punto? Y creo que esta parte va a servirle a mucha banda que está escuchando. ¿Hasta qué punto, Franco, algunas personas dentro o fuera de Alcohólicos Anónimos o del programa de recuperación en el que te encuentres confunde el verdadero despertar espiritual con discursos superficiales de algunas corrientes de AA? Aquí me voy a acordar de la parte cuando el ahijado te dice, estoy bien, gracias, pero por dentro está roto o fragmentado. Esta parte motivacional, esta parte de tú eres, échale ganas, tú vas a salir adelante, tú puedes. Y si termina el TikTok o el live de la que está haciendo ejercicio y me vuelvo a sentir de la chingada y me vuelvo a sentir mal. Y voy a la junta y me dice mi padrino, ven, pasa a la tribuna, súbete, arroja la energía, habla tu tema, no avientes paja, haz esto, haz lo otro. Y ahí estás, se avientas energía y todas las groserías que te sabes, y la fuerza y el grito y todo. Y vas de camino a tu casa y no, y sigue este pinche vacío. Este vacío que es atormentador, este vacío que es feo. Y llevo con el psicólogo, a mí no me ha tocado que me pongan en diván. Me hicieron una vez una terapia a nivel de pasto, se me olvidó ahorita cómo se llama. Y en la conversación, sí me hizo hablar de mi padre, sí me hizo llorar, sí me hizo liberar esa energía y todo. Bueno, nos vemos dentro de 15 días o no me acuerdo cuánto tiempo era. Cuídate mucho, recuerda, evita conflictos, evita esto, sí. Sí, sugerencias similares a lo de la agrupación. Y cuando salí del parque, otra vez. No, no, lo que me estaban dando solo era momentáneo. Lo que me estaban dando solo era algo que era un curita. Porque no me estaba, creo yo, no me estaban guiando hacia donde debería, que era lo que realmente me estaba lastimando. Pero como ya lo había tratado, sí se despejó mi mente, sí pude tener opiniones diferentes, sí dejé de cometer ciertos errores, sí hubo un cambio momentáneo, yo lo llamo así, momentáneo, pero no fue total, Franco. Ujú. Entonces, ni el grupo, ni el psicólogo.
¿Qué estaba pasando ahí, hermano? Tú con tu experiencia de ahora sí, al padrinólogo, ¿cómo lo verías, padrino? ¿Cómo lo atenderías? Ok, mira, hablas de un concepto que se llama capitalismo emocional. El capitalismo emocional es toda esta literatura de autoayuda, como lo es Osho, Ohmandino, Connie Méndez, Crayon, Ramta, Eckhart Tolle y su libro El aquí y la ahora, Jiddu Krishnamurti, Dalai Lama, entre otros, ¿no? Es más, hasta el mismísimo Gurdjieff y Uspensky llegan a entrar en este capitalismo emocional. ¿Por qué se llama libros de autoayuda? Porque en el momento que los lees o en el momento que viene un ejercicio, tú vas y lo practicas, pero lo practicas desde tu misma yoidad, desde tu mismicidad. Lógicamente, si no has trabajado el verdadero síntoma, si no has trabajado el verdadero trauma, si no has trabajado con tu primera infancia, tu segunda infancia, lo que te duele, si no has hecho consciente lo inconsciente, entonces aunque te chutes libros, aunque te chutes seminarios, cursos de meditación, vipassana, dinámica, yoga, mindfulness, no vas a poder trascender tu conflicto, tu problema. Ese es el detalle cuando nosotros nos metemos de lleno a esta cuestión de autoayuda, de terapias holísticas, que yo no estoy en contra de este tipo de terapias. Sin embargo, logras caer en un estado de anestesia, porque esa es la palabra correcta, te anestesias, te dopas. El famoso quitapenas que decía Sigmund Freud en un libro que se llama El malestar en la cultura, decía que hay una tendencia del ser humano a anestesiarse. En el programa de AA me parece que le llama, se le llama en la literatura, como, ay, se me olvidó el nombre, es como efecto placebo, ¿no? El alcohol, el paliativo, es un tipo de paliativo que adquieres para no sentir, para evadir el dolor. Algo que tocaste hace rato es que nosotros los adictos no estamos educados bajo el dolor. Tenemos poca tolerancia a la frustración. Y esto se da porque en los primeros años de vida, los cuidadores, llamados padres o tutores, que tenían que darnos las herramientas, que tenían que, a lo mejor en su momento, cubrir ciertas necesidades básicas, trascender cierto apego, desde el apego sano, cortar simbólicamente el cordón umbilical, que es quitar el objeto transicional, y a partir de ahí, mi querido Alex, yo lograr este estado de madurez. Porque fíjate, cuando no se da este proceso sano, desde los primeros años de vida, entonces va a pasar que hay niños que tienen 6 años o 7 años de edad y todavía van con el muñeco, van con una cobija, van con algún chupón, con la mamila, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Psíquicamente hablando, están sublimando esta energía de tensión hacia ese objeto parcial. ¿Cuál es el objetivo? No sufrir. ¿Cuál es el objetivo? No sentir. Porque el hecho de sentir de más, acuérdate que el adicto es hipersensible. Entonces le huimos a esa hipersensibilidad. ¿Por qué le huimos a la hipersensibilidad? Por una simple razón, mi querido Alex. El hecho de estar vivos, sí, el vivir implica una responsabilidad. Que la responsabilidad lo lleva un adulto emocional. ¿A qué voy? A que necesitamos trabajar de lleno con nuestros síntomas. Tú le llamaste heridas del alma, ahorita está muy de moda eso. Está muy de moda Liz Bourdieu, está muy de moda
Ana María Orihuela, Las heridas del alma, Sanando, etcétera, ¿no? Psicológicamente se les llama heridas, desde la religión se les llama pecados, Pecados. desde el programa se les llama instintos o también se les conoce como defectos de carácter. Entonces tienes que trabajar en conjunto todas estas cuestiones que acabo de poner a la mesa, porque si no, no hay trascendencia. Y no nada más es como trabajar, leerte un libro de Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, y creerte padrino, porque la palabra padrino ya perdió significado. Ya cualquier persona que pertenece a un programa o que está anexado, sale al otro día, regresa y ya te dicen padrino, Padrino. ¿no? Sí, padrino, buenos días, padrino, buenas tardes, permítame tantito, ¿padrino de qué? No, padrino de paz. Y entonces cuando te dicen padrino, inconscientemente, fíjate lo que te voy a decir, cuando te dicen padrino inconscientemente, te están adjudicando algo que no tienes. Recuerda que el alcohólico no se puede adjudicar salud mental. Recuerda que el alcohólico no se puede adjudicar sano juicio. ¿Sí? Para llegar a ser padrino, primero tienes que empezar desde abajo, hacer cierto servicio, trabajar contigo, conocerte, hacer cierto tipo de reducción para ir escalando paso a paso. Entonces, a lo que voy y contestando rápido tu pregunta, ¿no? ¿Por qué llego a una hacienda, hago mi escritura, salgo de la hacienda y a los 2 días o al día que salgo, vuelvo otra vez a repetir los mismos patrones? No es que el cuarto y quinto paso no funcione, no, para nada. Hay algo que se llama mecanismo de defensa y dentro de esos mecanismos de defensa hay un mecanismo que se llama negación. Y la negación es una especie de resistencia. No sé si has escuchado una frase que yo lo escuché durante años, que dicen, si te apadrinas con mentiras, la sugerencia va a ser con mentiras. Y entonces no hay trascendencia. Cuando llegas te dicen, el único requisito es que seas honesto o seas sincero, lo único que se te pide. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde yo sé que soy sincero no con el otro, sino conmigo mismo? Porque hay personas que solo llegando a una junta de información, ya dejan de tomar, dejan de drogarse. Van a sus juntas, tienen una vida entre comillas normal, se apadrinan, van a terapia, dejan de lastimarse psicológica, emocional y corporalmente, hacen ejercicio, alimentan su alma, salen a correr, no se meten en problemas, no están de chismosos, no están viendo los defectos de los demás. Y mira, todo relax y tranquilo. Pero hay otras personas que no. Hay una, Hay otras una personas que parte, sí. hay una parte que me llama poderosamente la atención, hermano. La espiritualidad en una persona sí se disfraza, claro. Sobre todo en los padrinos, en los que hemos tenido la oportunidad de escuchar a otro ser humano y en base a algo, ya sea un manual de escritura, ya sea un manual de servicio, ya sea la literatura, consideramos que en base a nuestra experiencia damos una sugerencia. Yo lo Ujú. que hablaba el otro día era que me causa, no conflicto, pero no estoy de acuerdo cuando te quedas muy limitado en el programa, cuando crees que todo lo que está en el programa es lo único que te va a funcionar. Yo no soy de terapias de ningún tipo, ¿no? O sea, yo me apego a la agrupación,
Asisto a mis juntas, participo, tengo actitud de servicio, trato de hacerme responsable en lo que me toca. No asisto a hacer dinámicas, hoy no asisto a Hacienda. En el grupo trato de estar todos los días, trato de participar, trato de compartir, trato de cumplir y de, hasta si se puede, un poquito más. Pero a veces eso está sobrado, o sea, sobre todo cuando quieres tratar de dar algún tipo de sugerencia a cualquier ser humano, sea hombre, sea mujer, le metes cosas que no son, que ya no tienen relación con lo que él está hablando. Hola Ivy, buenas noches. No tiene relación con lo que está padeciendo. Hace rato decía mi amiguita Elena, ¿no? Y es a donde quiero ir dirigiendo esta parte. Decía ella, ¿la codependencia atrae al mismo patrón de pareja o es el enfermo emocional? Hace rato Elena hablaba de esa parte de la codependencia, ¿no? Si la codependencia atrae el mismo patrón de pareja o es del enfermo emocional. Y en este caso, yo entiendo que es del enfermo, nada más. No es que lo atraigas. Yo tenía esa necesidad, por ponerle un nombre, ¿no? Por ponerle un nombre, tenía esa necesidad. Tú, Franco, ¿qué le responderías a la pregunta de la codependencia trae el mismo patrón de pareja o es el enfermo emocional? ¿Tú qué crees? A ver, a ver si entendí. Enfermo, ¿la codependencia trae el mismo patrón de pareja o es el enfermo emocional? ¿A qué te refieres con enfermo emocional? Porque ahorita voy a dar una definición de codependencia. Creo yo que lo relaciona con el tema del cordón, lo que hablaba simbólicamente hace rato. Ese tipo de, Ujú, cuando ya es sano ese apego, hay que cortar el cordón umbilical. Pero creo que ella se ujú. refiere a seguirlo manteniendo y creo que viene derivado del padre para entonces sí ya con las parejas. Me Ok, imagino, al va. ser mujer, quiero darle esa figura. No sé si estoy en lo correcto. Por ahí, Elena, si crees que estoy incorrecto, pues ponle, corrígele, ¿no? Vale. Mira, hay que definir tres cosas. No es lo mismo dependencia, codependencia, apego emocional. Son tres cosas totalmente distintas. La dependencia se puede considerar sana porque dependemos, ahí te voy a poner un ejemplo. La dependencia, cuando hay un apego sano en la infancia y maduras y tienes esta construcción de la identidad, de la yoidad y todo esto, viene una dependencia en un factor como necesidad proactiva. Ejemplo, ahorita tú dependes de la ropa para poder adaptarte a nivel social. Dependes, lo voy a colocar así, dependes de los pulmones para poder vivir. Dependes de la casa, dependes de un trabajo, dependes de la economía, etcétera. ¿Sí? Hasta cierto punto cubres una necesidad y eso es sano. ¿Dónde viene el problema? Cuando esa dependencia se vuelve patológico, se distorsiona y se convierte en un apego vinculativo a nivel emocional, pero llamado exceso o desmesura. Cuando viene ese apego, tú te puedes apegar a personas, objetos, cosas, ideologías, creencias, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjate este punto. Ahora, hablar de codependencia, yo entiendo, desde lo que he estudiado y todo eso, cuando hablo de codependencia o cuando las personas hablan de codependencia, co significa dos, co-construido. Cuando yo hablo de codependencia, estoy refiriendo que yo tengo un apego hacia otra persona y la otra persona tiene un apego enfermizo hacia mí. O sea, codependencia es de dos, no de uno. Entonces hay que diferenciar un poquito eso. Eso es por una parte. Yo le iría más al concepto de apego emocional, porque ya hablé que dependencia es sano y codependencia es de dos a nivel patológico y apego emocional desde el exceso
pues estamos hablando de una fractura psíquica a nivel individual. Entonces, refiriéndonos a esto, la pregunta es, ¿por qué atraigo los mismos patrones de conducta en cuanto a parejas? El síntoma o la repetición o el bucle tiene que ver con un simbolismo, en este caso, si es mujer, de la figura paterna. ¿Qué es lo que se está repitiendo? ¿Qué es lo que te faltó? Vamos a hablar de una carencia. La carencia significa algo que deseaste en la infancia, pero no tuviste. ¿Sí? Y no necesariamente aspecto económico. La carencia tiene que ver con un vínculo emocional. Entonces, desde esta perspectiva, diría el psicoanalista francés Lacan, James Lacan diría, ¿no?, que tendremos que trabajar con la ley del nombre del padre. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que el padre cubre, ciertas necesidades, como es necesidad de afecto, atención, cariño, amor, ciertos aspectos de responsabilidad, entre otras cosas. Si el niño, en este caso la niña, no lo recibe, sí, se vuelve trauma, se vuelve una fractura psíquica y hay una tendencia a que se repita eso que no tuvo en la infancia, simbólicamente hablando. Voy a colocar un ejemplo. Si el padre fue hostil, si el padre fue golpeador, alcohólico, drogadicto, puede ser que se repita ese mismo factor en las parejas. Hay personas que dicen, no, pues es que yo tuve todo. Sí, no tuve un padre alcohólico, no tuve un padre drogadicto, mi padre no fue infiel, mi padre fue amor, tuve atención, tuve cariño, entre otras cosas. Y dicen, pero es que yo no sé por qué repito los mismos patrones. Sí, estoy con una pareja que es infiel, que es golpeador, que es agresivo, que es violento. Y se preguntan eso, Alex. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta desde el ámbito clínico es la siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, las personas que no tienen un padre golpeador ni ausente, ¿y por qué se buscan a una persona infiel, golpeadora y agresiva? Todo lo contrario, porque hay un aspecto narcisista a nivel clínico que se está repitiendo en el inconsciente. ¿Qué quiere decir eso, Alex? Que te enamoras de tu imagen proyectada en el otro. No eres tú, es lo que Hay mi mente piensa de ti. exactamente, o sea, por ejemplo, yo encuentro una persona y la veo, la observo, mi inconsciente la ve, la observa, la escanea y entonces proyecta la imagen mía, lo proyecta en esa persona y si hay cosas que empatan, pum, te enganchas y ojo con lo que voy a decir, te enganchas no desde el amor, te enganchas desde la carencia. Sí, ahí está el problema, ahí está el conflicto. Esa es una. Dos, ahorita estaba yo viendo esta parte es que creo que decía ahí, ¿no? El papá fue infiel. Si hay papás infieles, si hay papás ausentes, recordemos que se repite un aspecto, exactamente un aspecto narcisista. Un aspecto narcisista. Entonces, hay una frase muy interesante. Tienes la pareja proporcional al amor que te tienes a ti mismo. Sí, esa frase está rompedora, ¿eh? Está potente. Si quieres saber quién eres, observa con quién andas. Sí, entonces eso también sirve para escanear, analizar y reflexionar qué es lo que está pasando. ¿Por qué permito golpes? ¿Por qué permito celos? ¿Por qué permito control? ¿Por qué permito que la otra persona me mienta? Y entonces llega la paciente al consultorio y dice, es que yo no entiendo, doc, por qué repito estos patrones. Y luego dice, no, es que él me hace daño. Y se lo volteas diciendo, él te hace daño o tú permites que él te haga daño, ¿sí? Hasta donde tu conciencia lo razona, lo clarifica, ¿no? Nadie nos hace daño, Alex. Nadie. Nosotros permitimos ese daño. ¿Sí?
Ahora, ¿por qué repites patrones? Porque muy en el fondo, en el inconsciente, estás resignificando eso que te faltó en la infancia. Ese cariño, ese respeto. Primero respeto. ¿Por qué te vinculas con una persona infiel? Porque no hay un respeto en sí mismo. No hay respeto. ¿Qué lugar te estás colocando inconscientemente? ¿Qué posición tienes cuando estás con una persona promiscua? ¿Sí? Te degradas. Como persona te degradas. Ahí está el punto. A ver, fíjate, padrino, por eso me gusta tener estos regresos. Qué bueno que tenemos chance de regresar a los podcasts, estar entrevistando gente tan interesante. A ver, mira, hay una... Tengo dos temas, dos partes, ¿va? Ahorita me gustaría que nos ayudaras a conocer cómo se cierra esa parte, cómo se rompe, cómo se corta ese cordón Sí. umbilical o cómo se corta ese patrón, pero me explico. Eso por un lado. Y por el otro lado, hablaste de la parte infidelidad. Hay muchos casos que a mí no es que me cause controversia, pero sí a veces le rasco y le encuentro la respuesta por otro lado. Pero hay muchos ahijados que te llegan a decir, es que yo perdoné la infidelidad de mi pareja, ahijados hombres. Pero ¿por qué la perdonaste, no? O sea, el perdón implica olvido. ¿Y a poco no te acuerdas? Es que es como un equilibrio. ¿Cómo que un equilibrio? Sí, es que yo también le fui infiel. Entonces, como que ella me fue, yo ya le fui y estamos a mano. ¿Eso qué es, padrino? O como psicólogo, como quieras, como padrino, como psicólogo. ¿Eso qué es? ¿Por qué pueden llevar una relación o continuar una relación, si se le puede llamar relación? Bueno, que conozco dos casos que ya traen 3 años y siguen sin separarse y cambió la relación y efectivamente están aparentemente bien. Son dos puntos. ¿Cómo, ya para irle cerrando, porque también yo sé que tu tiempo es valioso, para irle cerrando, cómo podemos cortar este cordón con padre o madre, con esposo, y cómo se le puede llamar ese acto de perdonar la infidelidad a cambio de yo también ser infiel? Ok. Vamos en el primer caso del cordón umbilical, ¿no? Eh, ¿Cómo salir de una relación, una situación tóxica, destructiva? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, mi querido Alex, es conocer claramente dónde viene el quiebre del trauma, dónde se da el trauma, cómo se da ese trauma, de qué manera, de qué forma, dónde, cuándo, cuál fue el significado, quién lo hizo, sí, en primera instancia. Cuando tú conoces el trauma desde estas directrices que acabo de comentar, hay una parte donde se llama lo haces consciente. Ejemplo, si Juanito vivió prácticamente la mayor parte de su vida en un ambiente hostil, con golpes o violencia, su inconsciente va a dejar una huella, a codificarse que el ambiente hostil tiene que ver con una relación sana en relaciones interpersonales. Su inconsciente así lo codifica, su inconsciente así lo ve, así lo observa, así lo vive, así lo experimenta. Cuando Juanito busque una pareja, va a buscar una pareja donde o bien lo denigren a él, o bien él denigre, o bien lo controlen, o bien controlen. O se da la relación simbiótica, ¿no? Es decir, los dos caen en esta patología de toxicidad. Yo no me gusta utilizar esa palabra, pero bueno, con fines académicos, esa relación tóxica, ¿no?
Entonces, cuando Juanito va a terapia, a psicoterapia o análisis, después de las sesiones, del proceso, se da cuenta que las relaciones autodestructivas que Juanito venía arrastrando, ¿sí? Era porque él había interpretado desde su subjetividad que eso era amor. ¿Qué amor? Los celos. Los celos lo interpretaba como sinónimo de importancia, las inseguridades, el que le revisaron el teléfono, el que le revisaran, el que tuvieran la contraseña de Facebook, de WhatsApp, el que le dijeran dónde estás, a qué horas llegas, etcétera, ¿no? Y lo permitía, porque para él era un acto de amor. ¿Cómo le puedes enseñar a una persona que no conoce la palabra amor, la palabra respeto, la palabra dignidad, algo sano? Ejemplo, te acostumbras tanto a que te chequen el celular, a que te controlen, a que te denigren, a que te humillen, que cuando llega una persona que no lo hace, tú crees que el patológico y el que está enfermo es la otra persona. Yo tenía una paciente donde este tipo, cada vez que salía, la iba a dejar a la fiesta, le pedía ubicación en tiempo real a 8 horas, mándame video, te voy a hablar a tales horas, no vayas vestida de tal forma, etcétera, etcétera. Fíjate hasta dónde llegó. Y entonces la pacientita siempre se acostumbró a pedirle permiso, etcétera. Termina la relación con esta persona, corta de tajo, y entonces inicia una relación, y esta persona era totalmente diferente al ex esposo. Esta persona caía en un ámbito sano, por así decirlo. Entonces, cuando salía con sus amigas, como este otro chico no la manipulaba, no le controlaba, no le pedía ubicación, etcétera, esta personita se empezó a generar pensamientos intrusivos de no le importo, no le intereso, no me cela, no me deja, porque una ocasión me decía, ¿no? Es que le dije que iba yo a salir con unos amigos y pues él solo me dijo, ok, está bien, vete con cuidado, o deseas que te lleve. No, pues que no, ok, vete con cuidado y cuando termines la fiesta, si gustas que vaya yo a traerte, voy sin ningún problema. Si no, te doy para que pagues un Uber, un Didi, o si te traen tus amigos o amigas, pues no hay problema, me llamas, ¿no? Entonces esa conducta, ella la interpretaba como de poca importancia, que llegó a pensar que él lo engañaba, ¿eh? Fíjate hasta dónde llegó la patología. Sí, entonces te acostumbras tanto al ambiente hostil que crees que un golpe es amor, que crees que celos es que le importo, y no es así. Cuando, cuando desestructuras el síntoma, en terapia obviamente, no es en una sesión, son varias sesiones. Cuando desestructuras el síntoma, el analizante se da cuenta que esa manera de amar no es la correcta. Cae, se le da el choque consciente y entonces abre literalmente los ojos, corta y decide irse. A eso se le llama amor. Cuando dejas de dañarte, cuando dejas de repetir patrones de conducta altamente destructivos. Sí, solamente desmontando el síntoma te das cuenta de que esa manera de amar no es la correcta y cambias totalmente. ¿Sí? Dejas de permitir cosas hostiles y primero empiezas a amarte, empiezas a respetarte para proyectar eso en la otra persona. Segundo, Algún indicativo para darse cuenta uno mismo del patrón? algún indicativo, Para uno mismo, mira, ¿eh? Sin ayuda de un padrino, de un psicólogo, algo,
que yo pueda detectar en el momento. Digo, sé que son muchos los ejemplos, pero Ahí alguno. te va, ahí te va lo que te voy a decir. Mira, hay indicativos de cómo identificar a un narcisista. ¿Cómo lo identificas? Por la imposición. Debes de darte cuenta y debes de tener una mirada sutil, así con bisturí, cuando te mandan un mensaje donde te dan supuestamente el poder, pero en realidad lo que hacen es engancharte para que ellos tengan el poder de las decisiones que ellos tomen por ti. Ejemplo, hay personas tan narcisistas que cuando los conoces, te aplican el famoso, fíjate, el modus operandi es este. Te empiezan a mandar mensaje, el famoso love bombing. Te empiezan a mandar mensaje, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te empiezan a dar atención, cariño, te llenan de regalos, etcétera. Y empiezan a cazar, empiezan a ver tus debilidades y cuando observan una debilidad o dos debilidades, dicen, pues ya sé por dónde va. Esta persona carece de amor, entonces le voy a dar amor, le voy a dar atención, pum, pum, te llenan de mensajes y después te lo quitan, te van quitando. Diferencia. Hay unos que te lo quitan gradualmente, hay unos que te lo quitan gradualmente, hay otros que te lo quitan de tajo, hay otros que te lo quitan de tajo y te lo vuelven a dar, te lo vuelven a quitar, te lo vuelven a dar, porque ese es el patrón que ellos buscan para que tú te apegues emocionalmente de una manera patológica y que crees que no te puedas desenganchar de ellos. Crean Esa un es una. escenario. Claro, y aparte del escenario, te vuelven adicto, porque te generan esa necesidad. Me Si das la te patita, generan, te doy la galleta. No me das la patita, no te doy galleta. es un condicionamiento, efectivamente. Ahí te va otra, ahí te va otro indicativo. Cuando ellos te implantan una culpa, donde sabes que tú no eres el responsable de los actos que está haciendo, ¿sí? Sabes que el responsable es el otro, pero tú te sientes culpable. Dudas tanto de ti que terminas aceptando algo que tú no hiciste. Esa es otra. Sí, eso es otra, eso es algo que es un indicativo. El Eh, famosísimo que hice que no hice. exactamente. Cuando te empiezan a querer cambiar tus ideologías, cuando se meten con tu individualidad, cuando se meten con tus creencias, cuando se meten con tu manera de pensar, tu manera de sentir, cuando te dan los famosos comentarios filositos. Ejemplo, te pones un vestido y te dicen, como que no se te ve bien ese vestido, ¿y por qué no mejor te pones un pantalón? Ya te enlosaron, ya te enlosaron, exactamente. Y si tú no estás al 100% así como consciente tú dices, no, pues sí, como que no se me ve bien, vas y te lo cambias. ¿Sí? Esa es una manera pasivo-agresiva de controlarte, de manipularte. Sí, los narcisistas, mira, yo te voy a decir una cosa, y esto lo he comentado con mis colegas psiquiatras. Cuando tú detectas el patrón o los rasgos de un narcisista, estamos de acuerdo con los demás doctores, amigos míos, que es mejor salirte de esa relación. Porque el narcisismo, déjame decirte, no tiene cura. El narcisismo como trastorno no tiene cura, mi amigo. O sea, es mejor decir, ¿sabes qué? Ahí muere,
Porque si tú crees que tu amor lo va a cambiar, si tú crees que pagándole una terapia, si tú crees que llevándole a la hacienda, si tú crees que metiéndole al programa lo va a cambiar, estás muy equivocado. Porque déjame decirte que el narcisista tiene un síndrome, es el síndrome del alquimista. ¿Sí? Sí. Y aparte del síndrome del alquimista, el síndrome del Peter Pan, y son mercenarios emocionales. Fíjate ¿Qué que es un...? hay Sí. algo que me gustaría ahí profundices un poquito. En, en los grupos es muy común escuchar, eres narcisista. Yo en lo personal pienso que está infravalorado, ¿no? No, más bien sería supravalorado, güey, ¿no? Cualquiera es narcisista en los grupos, ¿no? Tus actos narcisistas, es que tú te crees narcisista, tú eres narcisista. Yo creo que es un título demasiado alto. En mi opinión, el narcisismo dentro de las agrupaciones creo que es muy complicado de que un padrino te lo diga. Si tienes que ir con un especialista. Pero aquí le voy a mezclar de un montón de cosas, ¿va? En las agrupaciones te enseñan esa parte. Esto que exactamente tú estás mencionando te lo enseñan. ¿Por qué? Hay una práctica que no viene en el programa, es una práctica individual de cada de los padrinos, pero es común, le llaman el desdén, le llaman el desdén silencioso. Cuando tú te portas mal en una agrupación, ya sea que seas rebelde, bueno, es para fácil. Si tú en una agrupación tienes enemigos, algo estás haciendo bien. Pa' pronto, ¿va? Pero si esos enemigos son líderes o de la mesa de servicio, ¿qué empieza a suceder? Te empiezan a aplicar eso que le llaman el desdén. El de la galletita, premio, ¿no? No galletita, castigo, ¿va? Ah, en la hacienda, ahora no apadrinas. Ahora vas a puro baño o pura oficina o en el grupo, no hay servicio para ti. ¿Qué empiezas a hacer? Que era lo que decía yo hace rato. Creo que todavía no entrabas cuando hablaba de la obediencia. No es lo mismo ser obediente a los principios espirituales que ser obediente a las dictaduras a las indicaciones de un pendejo que se siente gobernante. Pero eso es lo que te enseñan. Entonces, como te vas convirtiendo en alguien que para recibir tiene que dar, empieza a Ujú. hacer esa creación de escenario y luego súmale que te dicen todo lo que aprendas aquí, llévatelo a la casa, te lo llevas con la pareja y empiezas a hacerle lo mismo. Yo decía creación de escenarios, ¿por qué? Porque por supuesto que ya pensaste en 20 días adelante cómo tus actos te van a dar un resultado, ¿no? Incluso cuando disfrazas esta espiritualidad con la máscara que tú quieras, pero que es mentira, por el hecho de ser máscara, empiezas a conducirte con las personas de una forma en la que les haces ver como que ya cambiaste, ¿no? Por eso yo digo, no hay cambio, hay evolución. Pero, Mira, ajá. mira, es que es importante, perdón que te interrumpa, pero No, no, mira, adelante, padrino. una cosa es el egocentrismo y otra cosa es el trastorno narcisista. Ujú. Son dos cosas totalmente distintas, ¿eh? El egocentrismo es el bebé del narcisista. O sea, no se le compara el ególatra al narciso, ¿eh? Nada que ver. Ya estamos hablando de cuestiones ya fuertes, clínicas. El egocentrista es una persona que por el aspecto sociocultural que ha vivido, en el que se ha desarrollado, tiene el ego inflado. Si tiene el ego inflado, o sea, se le sube el ego. Entonces, por ser neurótico, tiene la posibilidad de cambiar con el programa, el egocentrista. Sí. El narcisista es un grado más cañón, ¿eh? Te voy a decir por qué. El que tiene trastorno narcisista ya diagnosticado está a un paso de la locura. O sea, el que tiene el trastorno narcisista está a un paso de psicotizarse.
Por eso no es lo mismo. O sea, a lo que voy, el trastorno narcisista ya necesita sí o sí un tratamiento farmacológico, que eso no garantiza, mi querido Alex, que vuelva otra vez a un aspecto normal. Por eso el narcisismo no tiene cura, porque si se brota, entonces padece de un cierto grado llamado psicosis. Es decir, se desestructura totalmente la realidad. Es tanto el grado de amor excesivo hacia sí mismo que el programa, que la psicoterapia no logra alcanzar a bajarlo a la realidad y se queda en el viaje. Por eso, aún, fíjate, y es que aquí viene el detalle. En el mundo donde vivimos, en la época contemporánea, es muy normal utilizar el concepto narcisismo porque muchos líderes a nivel mundial eh, se otorgan este grado de narcisismo, ¿sí? Entonces puedes ver a un líder comandando 300, 400, 500 empleados y con un grado de liderazgo, de seguridad, de autoestima, de autoconcepto, de autoimagen, pero sumamente hasta arriba. Y a eso le llamamos narcisismo, ¿eh? Pero yo voy a un grado, fíjate, el egocentrista es una persona que simplemente no tuvo amor en la infancia. Y entonces, ¿qué es lo que busca el egocentrista? Es resignificar ese amor. ¿Cómo lo hace? Llamando la atención. El narcisista tiene un pensamiento maquiavélico. Por ejemplo, padrino, así para que nos quedara claro, porque sí, obviamente, nos estás aclarando un chingo de cosas, ¿eh? Te lo agradezco mucho. El, un narcisista famoso, Hitler. uno no tan culero. Ese es me hablaste del mayor hijo de puta, pero uno Sí, no sí, Hitler. tanto, uno mexicano. Eh, este, Pancho Villa. Quiero saber por qué. Yo te iba a decir Madero. Está bien. Yo te iba a decir Francisco y Madero, porque creo que esa parte igual Zapata, ¿no? Pero no lo relacionen con lo que hicieron por nuestro país, ¿eh? Sea verdad o sea mentira. No. Es que es bien fácil. Por ejemplo, te decía mi carnal Fabián, ¿no? Dice Anuar Villalón. Este, entonces son bien cagados mis carnales para mancharse con la banda. La espiritualidad no puede con el trastorno narcisista. Yo mucho tiempo, muchos años, yo lo escuché que sí, pero hoy mi concepto ha cambiado mucho porque algo singular o una particularidad que tiene el narcisista padrino será, él no ayuda, el No, narcisista no ayuda, ¿verdad que no, no? Entonces, no. si tú crees que eres narcisista y de repente ya ayudas, esa espiritualidad disfrazada a la que me refiero es que no eras narcisista, eras egocéntrico nada más. Quizás en un extremo, ¿no? O en un nivel un poco más elevado, pero eras egocentrista. Porque también yo sabía que el egocentrista tiene la capacidad, y capacidades económica, física, mental, etcétera, ¿no? La aptitud es apto para muchas cosas como negociación, eh, sí puede ser hasta resiliente, y la actitud, ¿no? No permite ser pisoteado en ningún momento, ni por de ninguna forma pone la otra mejilla si no va a ganar algo. Entonces, creo Mira, que esa es la parte importante que en los grupos no se explica. ahí te va. Un egocentrista
le das en la torre desde el aspecto emocional. Tú le entras a un egocentrista en lo emocional, lo quiebras, lo rompes, ¿sí? Lo rompes. A un narcisista le entras por lo emocional y no lo rompes. No le importa. No le es más, el narcisista es totalmente indolente. Por ejemplo, ese Ese, güey del Lobo de Wall Street, ¿no? Se me sí, olvidó el nombre del personaje, pero el que le hace DiCaprio. Él por es un decir que hace Leonardo. narcisista. Es totalmente, exactamente. Sí, entonces, cuando hablamos del narcisismo ya es una cuestión muy, pero muy clara. Es más, un narcisista puede ser infiel y mira, como si nada, ¿eh? Sí. Como si nada. Incluso Y te después de voy a ser decir infiel. otra cosa. Mira, ¿quieres que vayamos a los extremos? Mira, El te quiero hacer narcisista, una pregunta sí, directa a eso. O sea, si tú vienes de abusos, vienes de adicciones, ¿puedes tener una vida sexual sana, padrino? Y de ahí te desprendes esa parte del narcisismo. sí puedes tener una vida sexual, plena y sana cuando hay una resignificación de la historia, es decir, cuando te metes a terapia, cuando tienes las herramientas para trascender ese abuso. Sí, sí puedes tener una relación sexual plena y sana, ¿sí? Pero ahí te va, mira, cuando no trabajas ciertos aspectos, puedes desarrollar sociopatía. La sociopatía es un rasgo del narcisista. Cuando, ¿cuál es la diferencia entre el sociópata y el psicópata? Son totalmente distintos, ¿eh? Nada que ver con uno con otro. El psicópata nace, el sociópata se forma. ¿Cuál es la Es, característica de cada uno? esa es la gran diferencia. El psicópata tiene una afectación a nivel biológico, a nivel neurológico, a nivel cerebral. Ya no hay cura. El sociópata, por el contexto sociocultural donde se desarrolló, se vuelve sociópata. Los dos, tanto psicópata como sociópata, son narcisistas. Sí, son narcisistas, nada más que uno se creó y el otro así nació, es decir, innato. ¿Viene del fracaso, padrino? No, viene de una deformación, viene El de que una se cuestión crea, genética, el que se crea, el psicópata. el psicópata. ¿Y el El, sociópata? el sociópata se forma por el ambiente hostil donde se desarrolla. Puede tener las 5 heridas abiertas. Totalmente. Y hasta él mismo se mete el dedo para seguirla sangrando, ¿no? Lo que pasa, mira, por eso es importante no adjudicarse algo que no conoces. Hay mucha bandita que dice, es que tengo depresión, porque a mí llega el consultorio, es que tengo depresión, es que tengo ansiedad, es que soy narcisista. A ver, espérate. Muéstrame el papel, el documento con cédula, matrícula y firma del psiquiatra que te diagnosticó depresión, que te diagnosticó ansiedad y que te diagnosticó un trastorno narcisista. No, pues es que no tengo. Entonces, ¿cómo sabes que tienes depresión? Es que yo me lo diagnostiqué. Ah, caray. Vi un TikTok. Exactamente. Entonces, no te puedes diagnosticar algo cuando desconoces cómo efectivamente, cómo un profesional de la conducta te tiene que diagnosticar si debe de seguir ciertos parámetros. Mm, No nada más es llegar con el psicólogo y decir, ¿tienes depresión? Ay, tengo depresión porque el padrino me vio cabizbajo y me diagnosticó depresión. No, sí, mira, sí sabías que eso es un delito, la usurpación de profesión. sí, claro. Lógicamente, cuando tú lo hablabas, cuando se creen psicólogos,
cuando se creen tanatólogos, cuando se creen logoterapeutas y no cuentan con la cédula profesional, ni la matrícula, ni la especialidad. Sí, y ejercen así dentro del programa y ahora ya todos hay psicólogos, ya todos son psicólogos, ya todos dan terapia y entonces yo siempre les digo, a ver, échame la cédula profesional, debes de estar registrado, ¿eh? Porque si no viene la demanda por usurpación de profesión y te vas a la casa. Sí. Porque recordemos que una terapia o un proceso psicoterapeuta o terapéutico o analítico no es cualquier cosa, ¿eh? Estás trabajando con vidas. Caemos a lo mismo. Lo más importante es la vida de un ser humano. Yo creo, Claro. fíjate, ahorita decía Fabi que si una víctima de una persona con trastorno narcisista se puede curar con el programa o solo con el psicólogo. Bueno, a lo mejor no llegó Fabi, los dos, ¿no? La víctima, la víctima del narcisista, la víctima del egocentrista, sí. El narcisista nos está explicando que no se cura. Muy cool. Quizás aquí es donde entra la parte del gobierno, del autogobierno, del autocontrol, o definitivamente es un caso que está quizás destinado a tener que erradicar todo lo que, todos sus deseos materiales o avaricia y así pueda controlarse, padrino, el narcisista. Mira, ¿sabes lo que yo recomiendo como sugerencia a la pregunta que acaban de hacer? Yo sugiero que las víctimas de una persona narcisista puedan asistir al programa. Si gustan apadrinarse, lo pueden hacer, pero siempre y cuando también tengan ayuda a nivel profesional, con un psicólogo certificado. ¿Sí? Entonces, con el padrino o con el programa y con el psicólogo, la ayuda psicoterapéutica, sí pueden trascender, ¿sí? Las víctimas de una persona narcisista sí lo pueden trascender, ¿sí? Sí, claro, o sea, es que mira, hay mucha controversia en la parte, yo la mencioné el martes pasado en Crónicas del Alma, yo la mencioné, hay muchos psicólogos, digo, tu caso, obviamente, tú eres también doble A, pero muchos psicólogos que no son doble A nos dan duro, güey, nos dan bien duro y nos llaman arcaicos, nos llaman pasados de moda, etcétera. Nuestra respuesta clara es, eh, tú lo haces desde un escritorio y se acaba a las 6 de la tarde. Yo lo hago 24/7 y lo hago en base a la experiencia. Yo estoy dispuesto a bajar al infierno con el que quiere ser escuchado y tú estás dispuesto a hacerlo 1 hora a la semana. Y si es que va, ¿no? Esa es un poco la pelea o la discrepancia en esa parte. Esto es nada más es para darle sentido al el narcisista como tal. Ujú. Ya nos queda claro, no tiene remedio. El No, egocéntrico es un diamante en bruto. sí, sí, mira, ahí te va. Espérame. Ya sé a dónde vas, Sí. pero quiero que me ayudes a ampliar la respuesta. Es el egocéntrico que llega al programa de recuperación. Es un diamante en bruto. Un diamante en bruto. Para ser exitoso, padrino, en la vida social, fuera de la agrupación. Sí, un egocéntrico con estructura neurótica, sí. Sí, 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 si lo pules, si le das forma bien, sí puede ser exitoso, sin ningún problema. Ahora sí, tú ibas a hacer una mención. El narcisista, aunque llega a un programa, no lo puedes pulir. Ni el psicólogo lo puede Y hacer. no, ni el psicólogo. Es más, el único que lo puede contener, porque esa es la palabra correcta, el único que puede hacer contención es el psiquiatra. Sí, es el psiquiatra. Eso es un punto. Entonces, cuando tú encuentres a una persona con rasgos narcisistas
en extremo. Por eso yo les mencionaba, es mejor salirse de ahí. Hay un ejemplo, chinga, cómo me gusta raspar muebles. Hay un ejemplo que a mucha gente le gusta, Gandhi. Ok. Cómo vemos a Gandhi, no? Lo vemos como un ser filósofo, liberalista, tal vez hasta amor, pero sí sabían que Gandhi odiaba a los sudafricanos. Hay Ujú. escritos de Gandhi donde Gandhi dice que no se les debe de tratar igual a los hindúes, bueno, él les llama indios, que a los sudafricanos, desde la parte de la piel. Este güey hizo muchas cosas buenas. Él era egocéntrico, si estoy bien. Sí. Hitler quería acabar con la raza, no en su totalidad, con lo que él creía que era inferior. Eso es narcisismo. A eso es a donde tú te refieres con que no hay cura. Aquí a Hitler nadie lo curó, más que Diosito que se lo llevó. Bueno, lo mandó para abajo, pero se lo llevó. Fue la única solución. Ese es el punto a donde vamos, padrino. Así es el punto. Ese ¿La es el punto. espiritualidad no puede con el narcisismo, padrino? No, Ok. lamentablemente no. Luego dice Eduardo, bienvenido Eduardo, el alcoholismo como cualquier adicción es hereditario, se contagia o se aprende. Ambas. Ujú. O sea, si Ambas. hay estudios que dicen que hay una probabilidad de que tu padre fue alcohólico, tú lo traigas. No, no sé si genéticamente, padrino, pero creo que el tema, lo que hablamos hace rato, ¿no? Los patrones, lo que ves, las conductas, etcétera, pues sí te pueden orientar a que estés muy cerca del alcoholismo. Mi padre era Sí. deportista, era maratonista, y yo fui borrachísimo, ¿no? Mira, yo Franco. el consejo que les doy a todas estas personitas que estén padeciendo esto del apego, si es necesario estar en el programa, háganlo en un cuarto y quinto o dentro de, apadrínense, apadrínense en verdad, busquen apadrinamiento, pero también busquen ayuda profesional. Sí, o sea, yo no demerito lo que se hacen los padrinos, porque también funciona, pero también busquen ayuda a nivel psicológico. Y cuando busquen esta ayuda, chequen que el psicólogo con el que van a tomar terapia tenga cédula profesional. Sí, tenga cédula profesional, no se vayan con cualquier persona que dice ser psicólogos. No, busquen eso, busquen en los años de experiencia de esa persona y pues que con con estas dos sugerencias, pues puedan sobrellevar esta cuestión del apego. Y una frase que a mí me gusta mucho, bueno, son dos frases. La primera es, sé consciente y escucha a tu cuerpo, porque la enfermedad que tú tienes es somatización de lo que tú no puedes hablar. Las palabras que no puedes expresar muchas veces terminan ahogándote. Esa es una. Y la otra es la siguiente. Hay una cosa que no puede curar el psicoanálisis, ni el humanismo, ni la psicoterapia, ni ciertas herramientas holísticas, y es la insoportable belleza de existir. Lo único que no se puede curar es la belleza de sentir y existir y vivir. Y yo creo que nosotros como seres humanos y seres deseantes, el objetivo de todo esto, mi querido Alex, es aceptar nuestra falta. Porque gracias a esa falta, gracias a esa incompletud, podemos ser seres deseantes.